¿Alguna vez se han preguntado si los camiones de antes eran de verdad mejores? ¿O será que simplemente eran más sencillos? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy, metiéndonos de lleno en dos mundos, dos eras del transporte totalmente opuestas, la del acero puro y duro y la del software. Esta frase, de verdad que le da en el clavo a una época que ya no existe. Un tiempo en que la relación entre un chofer y su máquina era algo, no sé, mucho más personal, más profundo. Un lazo que se construía kilómetro a kilómetro y con las manos llenas de grasa al costado de la ruta. Bueno, para entender esta historia viajemos un poquito en el tiempo. Vámonos a la edad de oro del transporte por carretera, los años 60, los 70, incluso buena parte de los 80. Fue una era definida por máquinas que hoy son leyenda. Máquinas construidas con una filosofía que, la verdad, ya casi se nos olvidó. A ver, miren esta bestia, el legendario Scania 111. Su gran hazaña, por la que todos lo recuerdan, es que podía hacer 1.000.000 de kilómetros sin que nadie tuviera que abrirle el motor. ¿Y cuál era el secreto? Fácil. Su motor DS-11, con apenas 300 caballos, estaba tan sobredimensionado, tan relajado, que trabajaba casi sin sudar. Eso le garantizaba décadas de servicio sin chistar. Y claro, ¿cómo no mencionar al Mercedes 1518? Su corazón era el motor OM352A. Un bloque de hierro fundido que era famoso por aguantarlo todo. De verdad, todo tipo de abuso, recalentadas, combustible de mala calidad, lo que le echaran. Y lo increíble es que, décadas después, muchísimos de ellos siguen por ahí, rodando como si nada. Mientras tanto, del otro lado del charco, el Mack R600 se ganaba a pulso su fama de indestructible. La clave de este camión estaba en su bomba de inyección mecánica, un sistema súper simple, pero tan confiable que podía funcionar hasta con el peor diésel que encontraras. Algo totalmente impensable para un motor de hoy. Entonces, acá está el punto clave, ¿no? La filosofía con la que se diseñaban era radicalmente distinta. La simplicidad era la regla de oro, porque garantizaba que, si algo se rompía, el mismo conductor pudiera arreglarlo con un par de herramientas. El objetivo no era la eficiencia ni el ahorro, era la supervivencia pura y dura en la carretera. Justo de eso hablamos cuando decimos fortaleza mecánica. Eran máquinas que no tenían computadoras, ni sensores, ni nada que pudiera dejarlas tiradas por un error de software. El control absoluto lo tenía el ser humano al volante. Pero, como en toda buena historia, llegó un punto de quiebre. Y ese punto llegó en los años 90, cuando todo ese paradigma empezó a temblar. Nació una nueva era, una impulsada por una preocupación que iba a cambiar el diseño de los camiones para siempre: las emisiones contaminantes. La presión de las regulaciones, sobre todo en Europa, fue creciendo y creciendo, obligando a los fabricantes a repensar absolutamente todo. De un día para el otro, la palabra emisiones empezó a tener mucho más peso que la palabra resistencia en las mesas de los ingenieros. Y bueno, para poder cumplir con estas normas tan estrictas, los motores se tuvieron que transformar. Pasaron a ser, no sé, casi laboratorios con ruedas. De repente teníamos inyectores electrónicos, válvulas EGR, filtros de partículas, un montón de capas de complejidad que, claro, también crearon un montón de nuevos puntos de falla que antes ni existían. Y acá es donde se pone interesante, porque llegamos al corazón del asunto. El conflicto inevitable entre esa vieja filosofía de resistir a toda costa y la nueva y urgente necesidad de ser eficientes y limpios. Un dilema que define por completo al camión moderno. Es que pones uno al lado del otro y es el día y la noche. El chasis de acero pesado se cambió por aleaciones de aluminio para ahorrar combustible. Los motores toscos pero eternos dieron paso a motores de altísima precisión que no te perdonan ni una impureza. Y la vieja y confiable llave inglesa fue reemplazada por una laptop. Básicamente, las reglas del juego cambiaron por completo. La durabilidad, que antes era la prioridad número 1, indiscutida, tuvo que ceder su trono. Y el nuevo rey pasó a ser la eficiencia. Ahora todo se trata de cuántos kilómetros por litro y qué tan amigable es con el medio ambiente. Y ni hablar de cómo se probaban estas máquinas. Olvídense de las simulaciones por computadora. Hablamos de pruebas en el mundo real, llevándolos al límite en pistas de tortura, en el barro, en la nieve, a temperaturas extremas. Si algo se rompía, no era un fracaso.
Era una oportunidad para rediseñarlo y hacerlo más fuerte. Por eso estaban hechos para durar. Pero ojo, que esto no fue solo un cambio de tuercas y tornillos, ¿eh? Este cambio tuvo un impacto cultural profundísimo. Transformó por completo esa relación casi de simbiosis que existía entre una persona y su herramienta de trabajo. Es que es así, esta frase lo resume perfecto. La conexión era física, era sensorial. Un buen conductor podía diagnosticar su motor solo con escucharlo. Sentía la vibración en el volante y sabía exactamente qué le estaba pidiendo la máquina. Era un diálogo sin palabras. En esa época, ser camionero era otra cosa. Era una identidad. Los camiones no eran un número en una flota, eran compañeros. Tenían nombres, tenían cicatrices que contaban historias. La cabina era un segundo hogar. Había un respeto mutuo entre el hombre, la máquina y el camino. Una conexión que hoy, en la era de la telemática y la gestión de flotas, parece un poco perdida. Y aquí está la ironía, ¿no? La gran contradicción moderna. Un camión nuevo, lleno de tecnología, puede quedar completamente bloqueado por un simple sensor que falla. Deja al conductor tirado, a la espera de un servicio técnico oficial. La misma tecnología que prometía más libertad terminó generando una dependencia total del software. Pero, a pesar de todo, el acero tiene memoria. En talleres, rutas secundarias y desarmaderos de todo el mundo, estos veteranos de guerra se niegan a morir. Y cada vez que uno de ellos arranca, el rugido de su motor nos recuerda cómo sonaba la era dorada del transporte. A ver, que nadie se confunda. Los camiones de hoy son maravillas de la ingeniería. Son más seguros, más eficientes y más cómodos que nunca. Pero cuando miramos hacia atrás, es inevitable que quede una pregunta flotando en el aire. Una pregunta sobre el valor de lo simple, de lo reparable, de la conexión humana con la máquina. Y esa pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que perdimos en el camino cuando cambiamos el alma por el software?